Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated T for Teen. La historia de los jueces es una de las épocas más fascinantes y caóticas del Antiguo Testamento, marcada por momentos de gran liberación y profunda desobediencia. Después de la muerte de Josué y antes del surgimiento de los reyes en Israel, Dios levantó a los jueces, líderes carismáticos que guiaron a Israel en tiempos de crisis, enfrentando enemigos externos y la corrupción interna. Cada juez tenía un propósito único, desde Débora y Gedeón hasta Sansón, y cada uno cumplió su papel en la redención de Israel. Sin embargo, esta era también se caracterizó por la famosa frase, cada uno hacía lo que bien le parecía, reflejando la constante lucha del pueblo por seguir los caminos de Dios. En este video, exploraremos la historia de los jueces, sus batallas, sus triunfos y las lecciones que podemos aprender de este turbulento periodo en la historia de Israel. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir el legado de los jueces y cómo su historia sigue resonando hoy. En Jueces 2, 11, 16 se narra: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, pero Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. El libro de Jueces se sitúa después de la muerte de Josué, cuando Israel estaba establecido en la tierra prometida, pero no habían expulsado completamente a las naciones paganas que vivían allí. Este período de la historia de Israel fue uno de los más caóticos y desordenados, ya que el pueblo carecía de un liderazgo centralizado fuerte y repetidamente caía en ciclos de desobediencia y pecado. El capítulo 2 de Jueces describe este ciclo recurrente que se convertiría en el patrón de toda la historia del libro. El pueblo de Israel pecaba adorando a los dioses de las naciones circundantes, lo que los alejaba del Dios verdadero. Como consecuencia de su idolatría, Dios permitía que sus enemigos los oprimieran. Cuando el sufrimiento se volvía insoportable, los israelitas clamaban a Dios por ayuda, y en respuesta a su clamor, Dios levantaba un juez para liberarlos de la opresión. Sin embargo, tras un período de paz, volvían a caer en el mismo ciclo de pecado, y el proceso comenzaba de nuevo. Este ciclo repetido de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación es una lección poderosa sobre la naturaleza humana y la fidelidad de Dios. A pesar de la constante infidelidad del pueblo, Dios no los abandonaba. En su misericordia, levantaba jueces que los liberaban, demostrando que Él es un Dios de segundas oportunidades. El ciclo de desobediencia de Israel revela una realidad común en la vida espiritual. El corazón humano es propenso a desviarse de Dios cuando las circunstancias parecen estables o prósperas. Los israelitas olvidaban la fidelidad de Dios y buscaban ídolos para satisfacer sus deseos inmediatos, algo que podemos ver reflejado en nuestra propia vida moderna. La idolatría de Israel no se limitaba a las estatuas de dioses paganos, también representaba su deseo de buscar seguridad y satisfacción fuera de Dios. Este ciclo nos enseña que la desobediencia no solo trae consecuencias dolorosas, sino que también nos aleja de la comunión con Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre está disponible. A pesar de sus repetidos fracasos, cuando los israelitas clamaban a Dios, Él respondía levantando un juez para liberarlos. Esto muestra
que Dios es lento para la ira y abundante en misericordia, siempre dispuesto a rescatar a su pueblo cuando se arrepienten genuinamente. El ciclo también es una advertencia. Cuando no aprendemos de nuestros errores, estamos destinados a repetirlos. Los israelitas, a pesar de experimentar la liberación una y otra vez, no rompían el ciclo de idolatría. Esto nos desafía a identificar las áreas de nuestra vida en las que repetidamente caemos y a buscar una transformación real y duradera en nuestra relación con Dios. El ciclo de desobediencia y liberación en el libro de Jueces nos ofrece varias lecciones prácticas. Primero, nos recuerda que el pecado siempre tiene consecuencias. Cuando nos alejamos de Dios, las consecuencias pueden ser difíciles y dolorosas. Como cristianos, estamos llamados a vivir en obediencia a Dios y a depender de Él en todo momento, especialmente cuando enfrentamos tentaciones que nos alejan de su voluntad. En segundo lugar, este pasaje nos enseña la importancia del arrepentimiento genuino. Cuando los israelitas clamaban a Dios desde un lugar de desesperación, Él respondía. De manera similar, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado y clamamos a Dios, Él es fiel para perdonarnos y restaurarnos. La gracia de Dios no tiene límites, pero debemos estar dispuestos a reconocer nuestras fallas y buscar su ayuda. En Jueces 3, 9, 11, se narra: Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Después de que Israel cayó en la idolatría y fue oprimido por naciones extranjeras, claman a Dios en su desesperación, y Dios responde levantando jueces. Otoniel es el primero de estos jueces, un líder que fue lleno del Espíritu de Dios para liberar a Israel del yugo de Cusán-Risataim, el rey de Siria, Mesopotamia. Otoniel no es un personaje muy destacado a lo largo de la Biblia, pero su historia refleja la simplicidad y el poder de la intervención divina. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief, with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated Teen for Teen. Él era el sobrino de Caleb, un hombre reconocido por su valentía y confianza en Dios durante la conquista de la tierra prometida. Al igual que su tío, Otoniel muestra un coraje extraordinario cuando el Espíritu de Dios lo guía para liderar al pueblo en batalla y traer paz a la nación. El éxito de Otoniel no proviene de sus habilidades naturales, sino del poder del Espíritu Santo que vino sobre él. Esto nos muestra que cuando Dios llama a alguien a una misión, también provee la fuerza y el poder necesarios para cumplir esa misión, sin importar las limitaciones humanas. La historia de Otoniel es un recordatorio de que Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. Cuando los israelitas estaban bajo opresión debido a su pecado, clamaron a Dios, y Él respondió levantando un líder. Esta respuesta de Dios es un testimonio de su misericordia constante. A pesar de la desobediencia de Israel, Dios no los abandona. En cambio, los libera cuando se arrepienten y vuelven a Él. Otoniel también nos muestra el tipo de líder que Dios elige. Uno que está dispuesto a ser guiado por el Espíritu de Dios.
La Biblia enfatiza que el Espíritu de Jehová vino sobre él, lo que significa que su éxito no dependió de sus capacidades, sino de la intervención sobrenatural de Dios. En nuestras vidas, podemos aprender que cuando nos enfrentamos a desafíos, no debemos confiar solo en nuestras fuerzas, sino depender del poder del Espíritu Santo para guiarnos y darnos éxito. Además, la historia de Otoniel es una lección sobre la obediencia y la fe en la misión que Dios nos da. Otoniel, aunque no es un personaje destacado o famoso, confió en Dios para cumplir con el llamado que se le dio. A menudo, podemos sentirnos inadecuados o insignificantes, pero si Dios nos ha llamado a una tarea, Él nos dará la fuerza necesaria para llevarla a cabo. En Jueces 3, 15-22, se narra: Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, Ehud hijo de Gera benjaminita, el cual era zurdo, y envió los hijos de Israel con él un presente a Eglón rey de Moab. Entonces Ehud alargó su mano izquierda y tomó el puñal de su muslo derecho y se lo metió por el vientre. Después de la muerte de Otoniel, Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios y cayó bajo la opresión de los moabitas durante 18 años. En su sufrimiento, los israelitas nuevamente claman a Dios, quien responde levantando a Ehud como el siguiente juez para liberar a su pueblo. Ehud es descrito como un hombre zurdo de la tribu de Benjamín, y esta característica juega un papel crucial en la liberación de Israel. Ehud es enviado como mensajero para llevar tributo al rey Eglón, el rey de Moab. Sin embargo, planea una acción secreta y audaz para asesinar al opresor. Con una estrategia cuidadosamente pensada, Ehud utiliza su habilidad con la mano izquierda para llevar un arma escondida en el muslo derecho, lo que le permite pasar desapercibido por los guardias del rey. Al quedarse a solas con Eglón, Ehud lo mata con un puñal, iniciando así la liberación de Israel de la opresión moabita. La historia de Ehud nos muestra la creatividad y la valentía que Dios puede utilizar para liberar a su pueblo, incluso en las circunstancias más inusuales. Ehud, un hombre zurdo, utiliza su aparente diferencia para llevar a cabo una misión audaz que trae libertad a Israel. Esto nos recuerda que Dios no siempre actúa de la manera que esperaríamos. A menudo, Él usa personas y métodos poco convencionales para cumplir su voluntad. Ehud representa a alguien que, en lugar de ser limitado por su circunstancia o característica particular, ser zurdo en una cultura donde ser diestro era la norma, aprovecha su diferencia para ejecutar el plan de Dios. Esto nos enseña que nuestras diferencias, peculiaridades o desafíos pueden ser usadas por Dios para su gloria. No debemos ver nuestras limitaciones como obstáculos, sino como oportunidades para que Dios obre de maneras sorprendentes. Ehud representa a alguien que, en lugar de ser limitado por su circunstancia o característica particular, ser zurdo en una cultura donde ser diestro era la norma, aprovecha su diferencia para ejecutar el plan de Dios. Esto nos enseña que nuestras diferencias, peculiaridades o desafíos pueden ser usadas por Dios para su gloria. No debemos ver nuestras limitaciones como obstáculos, sino como oportunidades para que Dios obre de maneras sorprendentes. Además, la historia de Ehud subraya la importancia de la fe en la acción. Ehud no solo confía en Dios, sino que toma medidas valientes, sabiendo que su vida está en riesgo. Esta confianza en Dios y su disposición a actuar nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a tomar riesgos por Dios cuando sentimos su llamado? La obediencia a Dios a menudo requiere coraje, pero con ella viene la liberación y la bendición. La vida de Ehud nos desafía a ver nuestras aparentes desventajas como oportunidades para que Dios nos use de maneras únicas. Cada uno de nosotros tiene habilidades, características y circunstancias que desde la perspectiva humana podrían parecer limitaciones, pero en manos de Dios pueden convertirse en herramientas poderosas para su propósito. Ehud utilizó su mano izquierda y su astucia para liberar a Israel, mostrándonos que no importa cómo el mundo nos vea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.
Como cristianos debemos preguntarnos, ¿qué limitaciones o diferencias tengo que Dios puede usar para su gloria? En lugar de ver nuestros desafíos como barreras, debemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor y que puede usar cada aspecto de nuestra vida para avanzar su reino. Además, Ehud nos enseña sobre la importancia de la acción valiente y estratégica. Él no se quedó esperando pasivamente la liberación, sino que fue parte activa del plan de Dios. Del mismo modo, nosotros debemos estar dispuestos a tomar acciones audaces cuando Dios nos llama. Esto no significa actuar de manera impulsiva, sino con una fe sólida y una estrategia sabia, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso. Por otro lado, la historia de Ehud nos recuerda que Dios escucha los clamores de su pueblo. Los israelitas clamaron a Dios por liberación, y Él respondió enviándoles a Ehud. Esta verdad es relevante para nosotros hoy. Cuando enfrentamos opresión o dificultades, podemos confiar en que Dios oye nuestras oraciones y está trabajando, incluso si su respuesta viene de maneras inesperadas. En Jueces 4:9 se narra: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-El, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. En la cuarta parte de la historia de los jueces, se introduce a Débora, la única mujer entre los jueces de Israel, quien también es descrita como profetisa. En esta etapa de la historia, Israel vuelve a caer en la idolatría, y como resultado son oprimidos por Jabín, rey de Canaán, cuyo ejército es comandado por el temido general Sísara. El pueblo de Israel, angustiado por la cruel opresión de Jabín, clama a Dios, y Dios responde a través de Débora, quien convoca a Barak para liderar al pueblo en la liberación. Débora transmite el mensaje de Dios a Barak, diciéndole que reúna a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón para enfrentar al ejército de Sísara en el monte Tabor. Sin embargo, Barak, temeroso de ir solo a la batalla, le pide a Débora que lo acompañe. Débora acepta, pero le advierte que debido a su falta de confianza en ir solo, la gloria de la victoria no será para él, sino que Dios entregará a Sísara en manos de una mujer. Lo interesante de esta historia es cómo Dios utiliza a varias mujeres valientes para llevar a cabo su plan de liberación. Débora, como líder, y Yael, más adelante en la historia, son las figuras clave en la derrota del ejército de Sísara y la eventual liberación de Israel. La figura de Débora es inspiradora y desafiante. Como profetisa y juez, Débora se destaca no solo por ser una mujer en una posición de liderazgo en una sociedad patriarcal, sino por su valentía y su disposición a obedecer la voz de Dios sin vacilar. Esta historia nos enseña que Dios no está limitado por el género ni por las normas culturales de la época. Él elige y usa a quienes están dispuestos a seguir su llamado con fe y coraje, independientemente de las expectativas humanas. La interacción entre Débora y Barak también es rica en lecciones espirituales. Barak, aunque era el comandante militar elegido, se muestra inseguro y solo acepta el desafío si Débora lo acompaña. Esto resalta un aspecto humano que muchos de nosotros experimentamos: la lucha contra el miedo y la necesidad de apoyo. Sin embargo, la advertencia de Débora de que la gloria de la victoria sería entregada a una mujer muestra cómo Dios puede redirigir el honor cuando falta la fe completa. Aunque Barak es el líder militar, es Débora quien es recordada como la verdadera líder espiritual en esta batalla. Además, esta historia destaca la importancia de la obediencia. Débora no titubea en llevar a cabo el plan de Dios, ni duda en dar instrucciones claras a Barak. En momentos de crisis, la obediencia a Dios y la disposición a actuar con valentía son fundamentales. Aunque enfrentaban a un ejército fuerte y bien armado, la confianza en que Dios les daría la victoria fue clave. La historia de Débora y Barak nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en el liderazgo y la fe. A menudo, las personas pueden ser subestimadas o ignoradas debido a su género, antecedentes o posición social, pero la Biblia muestra una y otra vez
que Dios elige a quienes están dispuestos a obedecerle y actuar con valentía, independientemente de las expectativas humanas. Como cristianos, estamos llamados a estar atentos a la voz de Dios y a actuar con valentía cuando Él nos llama. La historia de Débora nos desafía a no permitir que el miedo o las expectativas sociales nos detengan de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Si Él nos ha dado una misión, debemos confiar en que Él también nos dará la fuerza y los recursos para llevarla a cabo. El papel de Barak también tiene una lección valiosa. A veces, incluso como líderes o personas con grandes responsabilidades, podemos dudar o necesitar apoyo. En esos momentos, es importante rodearnos de personas de fe, como Débora, que nos animen y nos guíen hacia la obediencia. Sin embargo, debemos recordar que la falta de confianza en Dios puede hacer que perdamos oportunidades de ver su poder obrar de manera plena en nuestras vidas. En Jueces 6, 12, 16, se narra: «Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». En esta parte de la historia de los jueces, Israel nuevamente cae en el ciclo de pecado e idolatría, lo que resulta en una opresión severa por parte de los madianitas. Los madianitas devastaban a Israel, robando sus cosechas y dejándolos en extrema pobreza. Una vez más, los israelitas claman a Dios y Dios responde, pero esta vez elige a un hombre llamado Gedeón, un personaje que no parecía tener las cualidades típicas de un líder valiente. Cuando el ángel del Señor se aparece a Gedeón, lo encuentra escondido, trillando el trigo en un lugar oculto para protegerlo de los madianitas. A pesar de la timidez y las dudas de Gedeón, Dios lo llama varón esforzado y valiente, lo que parece irónico, dado su comportamiento en ese momento. Sin embargo, Dios ve en Gedeón lo que él no puede ver en sí mismo, un líder poderoso a través del cual Dios libraría a Israel. Al principio, Gedeón duda de su llamado y se considera a sí mismo inadecuado debido a su debilidad y a que pertenece a la familia más pequeña de su tribu. Pero Dios le asegura que Él estará con él y que la victoria no dependerá de la fuerza de Gedeón, sino del poder de Dios. Gedeón, aunque vacilante, comienza su misión de liberar a Israel bajo la dirección de Dios. La historia de Gedeón es una historia de transformación, de debilidad a fortaleza, de miedo a valentía, de duda a confianza en Dios. Gedeón nos recuerda que Dios a menudo elige a los que se sienten débiles o inadecuados para llevar a cabo sus planes. Esto nos enseña que no es nuestra fuerza o habilidad lo que determina el éxito en el llamado de Dios, sino su poder obrando en nosotros. Cuando Dios llama a Gedeón varón esforzado y valiente, no está describiendo lo que Gedeón es en ese momento, sino lo que él se convertirá en las manos de Dios. Dios ve más allá de nuestras limitaciones y temores y nos llama a vivir según el propósito que tiene para nosotros. Esto es alentador porque muchas veces, como Gedeón, podemos sentirnos insuficientes o incapaces de cumplir con las responsabilidades que Dios nos da. Pero la historia de Gedeón nos enseña que cuando Dios nos llama, Él también nos equipa. Otra lección clave es que la fuerza de Gedeón no estaba en él mismo, sino en la promesa de la presencia de Dios. «Ciertamente, yo estaré contigo», le dijo el Señor. Esta es la clave para cada creyente. Cuando Dios está con nosotros, no importa cuán grande sea el desafío, Él nos dará la victoria. Esta confianza en la presencia de Dios debe ser la base de nuestra fe en tiempos de lucha. La historia de Gedeón tiene muchas aplicaciones prácticas para la vida cristiana. Primero, nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras percepciones de nuestra capacidad o nuestra posición social. Gedeón se consideraba el menos importante de su familia y de su tribu, pero Dios lo eligió para liberar a Israel. Como cristianos, debemos recordar que Dios no nos llama por lo que somos en términos humanos, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. Además, Gedeón nos enseña que es natural tener dudas o sentirse inseguro cuando enfrentamos tareas difíciles. A lo largo de la historia, Gedeón pide varias señales de confirmación a Dios.
lo que muestra su vacilación inicial. Pero Dios responde con paciencia y le da las señales que necesita. Esto nos enseña que podemos llevar nuestras dudas y temores a Dios, y Él está dispuesto a fortalecernos y confirmarnos en nuestro llamado. Otra lección clave es la importancia de confiar en el poder de Dios en lugar de en nuestras propias fuerzas. Gedeón se ve a sí mismo como débil, pero Dios le asegura que con él vencerá a los madianitas. En nuestras vidas también enfrentamos situaciones en las que nos sentimos impotentes, pero como seguidores de Cristo debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros y su poder es más que suficiente para superar cualquier desafío. La obediencia también juega un papel central en esta historia. A pesar de sus dudas, Gedeón finalmente obedece el llamado de Dios y lidera a Israel en la batalla. Esto nos recuerda que la obediencia es esencial para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama, es importante que demos el paso de fe, sabiendo que Él está con nosotros y que la victoria es suya. En Jueces 11:29-35 se narra: «Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto». Jefté, el hijo de una ramera, fue despreciado y rechazado por su familia, pero cuando los amonitas comenzaron a oprimir a Israel, los ancianos de Galaad lo buscaron para que los liderara en la batalla. Aunque Jefté había sido exiliado y vivido como un forajido, su habilidad como guerrero lo convirtió en la opción natural para liderar al pueblo en su lucha contra los amonitas. El Espíritu de Dios vino sobre Jefté, lo que lo capacitó para liderar al pueblo y derrotar a los amonitas. Sin embargo, antes de la batalla, Jefté hizo un voto imprudente a Dios. Le prometió que si ganaba la batalla, ofrecería en sacrificio lo primero que saliera de las puertas de su casa cuando regresara victorioso. Trágicamente, al volver de la victoria, fue su única hija quien salió a recibirlo, lo que lo enfrentó a una decisión dolorosa que marcó el final de su historia. La historia de Jefté es una mezcla de valentía, fe y tragedia. Jefté fue un hombre marginado que, a pesar de su trasfondo, fue levantado por Dios para cumplir una tarea importante. Esto nos recuerda que Dios no se fija en nuestros orígenes o en cómo la sociedad nos percibe. Jefté, despreciado por su familia y rechazado por su comunidad, se convirtió en el líder que Dios utilizó para liberar a Israel de sus enemigos. Sin embargo, la vida de Jefté también contiene una advertencia sobre la importancia de nuestras palabras y promesas, especialmente las que hacemos ante Dios. El voto que hizo Jefté fue impulsivo y no requerido por Dios. Aunque Dios ya había puesto su espíritu sobre él y le había dado el poder para vencer a los amonitas, Jefté, en su inseguridad o falta de comprensión, sintió la necesidad de hacer un voto innecesario. Esto nos enseña que debemos ser cuidadosos con los votos y compromisos que hacemos, especialmente cuando se trata de nuestra relación con Dios. El doloroso resultado del voto de Jefté, la pérdida de su única hija, nos recuerda que nuestras palabras y decisiones tienen consecuencias. Aunque Jefté es recordado como un héroe de la fe en Hebreos 11, su historia también sirve como una advertencia sobre la importancia de buscar la sabiduría y no actuar impulsivamente, especialmente cuando se trata de hacer promesas a Dios. La vida de Jefté nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su pasado o sus circunstancias. A menudo, como Jefté, podemos sentirnos rechazados o inadecuados, pero cuando Dios nos llama, Él nos equipa con su espíritu para cumplir su propósito. No importa cómo los demás nos vean, o incluso cómo nos veamos a nosotros mismos. Lo importante es que Dios tiene un plan para nuestras vidas, y ese plan no está limitado por nuestra historia personal. Sin embargo,
también aprendemos una lección crucial sobre la importancia de la prudencia en nuestras palabras y decisiones. Jefté, aunque era un líder valiente, cometió el error de hacer un voto que no necesitaba hacer. Como cristianos, debemos ser conscientes de que nuestras palabras tienen peso, especialmente en nuestra relación con Dios. Jesús mismo enseñó en el Nuevo Testamento que no debemos hacer juramentos imprudentes, sino que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Mateo 5:37. La historia de Jefté también nos desafía a pensar en las promesas y compromisos que hacemos a Dios. A veces, en momentos de desesperación o angustia, podemos prometerle cosas a Dios sin entender completamente las implicaciones. Esta historia nos invita a ser reflexivos y a depender más de la gracia y el poder de Dios que de nuestras promesas. Dios no requiere de nosotros votos extremos, sino una fe genuina y una obediencia sincera. En Jueces 16, 28, 30, se narra: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón dijo: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Sansón es una de las figuras más fascinantes y complejas del libro de Jueces. Desde antes de su nacimiento, Dios tenía un plan especial para él. Su madre fue visitada por un ángel, quien le dijo que su hijo debía ser nazareo, lo que significaba que sería consagrado a Dios desde su nacimiento. Sansón fue dotado de una fuerza sobrenatural, que lo convirtió en un héroe invencible en las batallas contra los filisteos, los enemigos de Israel. Sin embargo, aunque Sansón poseía una fuerza física increíble, también mostraba debilidad moral. A lo largo de su vida, su atracción por mujeres extranjeras, en particular Dalila, lo llevó a desobedecer las leyes de Dios y a apartarse de su llamado. Fue esta debilidad la que finalmente lo condujo a su caída. Dalila, sobornada por los filisteos, engañó a Sansón para que revelara el secreto de su fuerza, su voto nazareo, simbolizado por su cabello. Cuando le cortaron el cabello, perdió su fuerza y fue capturado por los filisteos, quienes le sacaron los ojos y lo hicieron su prisionero. Al final de su vida, humillado y cegado, Sansón clama a Dios por una última oportunidad para vengarse de los filisteos. En un acto de sacrificio, derriba el templo de Dagón, el dios de los filisteos, matando a miles de ellos y destruyéndose a sí mismo en el proceso. La vida de Sansón es un recordatorio poderoso de cómo las fortalezas físicas o naturales no garantizan éxito espiritual o moral. A pesar de ser elegido y dotado con un don especial desde el nacimiento, Sansón permitió que sus deseos personales y su falta de autocontrol lo desviaran del propósito que Dios tenía para él. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. No importa cuán dotados o talentosos seamos, si no mantenemos una vida de obediencia a Dios, nuestras debilidades pueden conducirnos a la destrucción. Sansón es un ejemplo de cómo el orgullo y la autoconfianza pueden cegarnos a los peligros del pecado. Aunque Dios le había dado una fuerza increíble, Sansón no siempre utilizó este don para la gloria de Dios. Su atracción hacia las mujeres filisteas y su imprudencia en confiar en Dalila reflejan una falta de discernimiento que finalmente lo llevó a perder todo. Esto nos enseña que, aunque Dios nos bendiga con dones y talentos, debemos utilizarlos para su gloria y mantenernos firmes en su voluntad, evitando las distracciones que el mundo nos ofrece. A pesar de sus fallas, al final de su vida, Sansón clama a Dios y es restaurado en su fuerza para cumplir el propósito divino. Aunque Sansón perdió su visión física, finalmente recobró su enfoque espiritual y su misión, pidiendo a Dios una última oportunidad para derrotar a los enemigos de Israel. Este acto final de Sansón demuestra que, incluso cuando fallamos y caemos en el pecado, Dios es misericordioso y puede usarnos para cumplir su plan cuando nos arrepentimos
y volvemos a Él. La historia de Sansón tiene muchas lecciones importantes para los cristianos hoy. Primero, nos enseña que el talento y las bendiciones de Dios no garantizan una vida justa. A menudo, los dones que Dios nos da pueden convertirse en una fuente de tentación si no mantenemos una relación cercana con Él y no vivimos una vida disciplinada. La fuerza de Sansón fue un regalo de Dios, pero su falta de autocontrol lo llevó a perderla temporalmente. También aprendemos que la falta de autocontrol y la indulgencia en los deseos carnales pueden tener consecuencias devastadoras. Sansón se dejó llevar por sus pasiones y deseos, lo que lo llevó a decisiones imprudentes, como confiar en Dalila. Como cristianos, estamos llamados a vivir en autocontrol, evitando aquellas situaciones que pueden llevarnos al pecado y alejarnos de los propósitos de Dios. Gálatas 5:16 nos exhorta: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra lección crucial es que el arrepentimiento y la misericordia de Dios siempre están disponibles, incluso cuando hemos fallado gravemente. Aunque Sansón cometió muchos errores, al final de su vida clamó a Dios, y Dios le dio la fuerza para cumplir su última misión. Esto nos muestra que nunca estamos demasiado lejos de la gracia de Dios. A pesar de nuestras fallas, si nos arrepentimos sinceramente y buscamos a Dios, Él puede restaurarnos y usarnos para su gloria. Finalmente, el sacrificio de Sansón, quien murió junto con los filisteos al destruir su templo, es un recordatorio del costo del pecado y la necesidad de redención. Como cristianos, vemos un reflejo de esto en la vida de Jesús, quien sacrificó su vida para salvar a la humanidad. Aunque el sacrificio de Sansón fue en venganza y desesperación, el sacrificio de Cristo fue en amor y obediencia. Cristo murió para darnos una vida nueva y para liberarnos del poder del pecado, algo que Sansón no pudo hacer por sí mismo. En Jueces 21:25 se narra: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces concluye con una triste declaración sobre el estado espiritual y moral de Israel. A lo largo de este período, el pueblo de Israel había experimentado ciclos repetitivos de desobediencia, opresión, clamor a Dios y liberación por medio de los jueces que Dios levantaba. Sin embargo, al final del libro, vemos que Israel continuaba en un estado de anarquía moral y espiritual, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase no solo refleja la falta de liderazgo central en Israel, sino también la falta de una dirección espiritual firme y constante. A lo largo del libro, desde Otoniel hasta Sansón, vemos cómo Dios levantó jueces para liberar a Israel de sus enemigos, pero el pueblo constantemente volvía a caer en el pecado. La idolatría y la desobediencia al pacto con Dios fueron una constante, lo que llevó a una nación que, aunque experimentaba momentos de liberación, nunca alcanzó una verdadera estabilidad espiritual o política. Esta última etapa del libro de Jueces muestra el peligro de vivir sin un liderazgo claro y, más importante aún, sin una dependencia constante en Dios. El pueblo había recibido la ley y las promesas de Dios, pero la falta de compromiso con estas resultó en caos y destrucción. El libro de Jueces termina en una nota oscura, preparando el camino para el deseo de Israel de tener un rey, lo cual veremos en los libros posteriores. El final del libro de Jueces es una advertencia clara sobre lo que sucede cuando las personas se apartan de Dios y deciden vivir según su propio criterio. La frase «cada uno hacía lo que bien le parecía» refleja una sociedad donde las normas morales y la autoridad de Dios han sido reemplazadas por los deseos y juicios individuales. Esta falta de dirección lleva inevitablemente al caos, al conflicto y a la destrucción espiritual. La historia de Israel bajo los jueces nos muestra que, aunque Dios es fiel y está dispuesto a perdonar y liberar a su pueblo una y otra vez, el ciclo de pecado y arrepentimiento no puede continuar indefinidamente sin consecuencias graves. Israel había sido llamado a ser una nación santa, un ejemplo para las demás naciones,
pero su falta de obediencia y compromiso con el pacto de Dios los llevó a un estado de decadencia. Esta última parte del libro de Jueces nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo según la voluntad de Dios o según lo que bien nos parece? ¿Estamos buscando la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida o estamos tomando decisiones basadas en nuestros propios deseos y criterios? Como cristianos, estamos llamados a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, reconociendo que su sabiduría y su plan son superiores a los nuestros. El final del libro de Jueces nos desafía a considerar el estado de nuestro propio liderazgo espiritual. Así como Israel carecía de un rey y vivía en desorden, nosotros también podemos experimentar desorden espiritual si no tenemos a Cristo como nuestro rey y no vivimos bajo su autoridad. Cuando cada uno vive según lo que bien le parece, es fácil caer en el relativismo moral, donde nuestras acciones ya no están guiadas por los principios de la Biblia, sino por lo que creemos que es correcto en nuestras propias opiniones. Esta historia nos recuerda que, sin una guía clara y sin un compromiso firme con Dios, nuestras vidas pueden caer en caos y confusión. Los jueces que Dios levantó para liberar a Israel no fueron suficientes para llevar al pueblo a una relación estable con Él. Esto nos enseña que, aunque podemos experimentar liberaciones temporales o bendiciones de parte de Dios, necesitamos una transformación profunda en nuestro corazón y una entrega total a su señorío en nuestras vidas. Una lección importante que podemos aplicar de esta parte final es la importancia de tener un liderazgo espiritual en nuestras vidas. No solo debemos reconocer a Cristo como nuestro Rey y Salvador, sino también estar en comunión con otros creyentes que nos guíen, desafíen y fortalezcan en nuestra fe. Así como Israel necesitaba un liderazgo firme y piadoso, nosotros también necesitamos vivir bajo la dirección de Cristo y rodearnos de una comunidad de fe que nos ayude a mantenernos fieles. Además, el caos y la anarquía moral que se describen en Jueces nos recuerdan que el pecado tiene consecuencias devastadoras. Cuando decidimos vivir según nuestros propios criterios en lugar de los mandamientos de Dios, inevitablemente enfrentamos el dolor y la confusión que acompañan el desvío de su voluntad. La gracia de Dios es infinita, pero no debemos tomarla a la ligera. Cada día debemos esforzarnos por vivir conforme a su palabra y someternos a su autoridad. El libro de Jueces termina con un fuerte recordatorio de lo que sucede cuando el pueblo de Dios se aparta de su voluntad. La falta de un rey terrenal reflejaba una falta de liderazgo espiritual y, lo más importante, una falta de sometimiento al Rey celestial. La frase «cada uno hacía lo que bien le parecía» es un reflejo del peligro de vivir fuera de la autoridad de Dios. Como cristianos, debemos aprender de esta historia y asegurarnos de que Cristo sea el Rey en nuestras vidas. No podemos vivir basados en nuestras propias opiniones o deseos, sino en la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Cuando vivimos según la palabra de Dios y nos sometemos a su liderazgo, experimentamos paz, propósito y orden en nuestras vidas, algo que Israel perdió durante el tiempo de los jueces. La vida sin un rey espiritual, sin la dirección de Dios, inevitablemente nos lleva al caos y al pecado. Pero con Cristo como nuestro Rey, podemos vivir en obediencia, justicia y verdadera libertad. Este final trágico en la historia de Israel nos desafía a buscar una relación más profunda y constante con Dios, reconociendo que su liderazgo es esencial para nuestra vida y nuestro bienestar espiritual. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.